La falsedad del mundo 4. Nadie cuerdo sale a la panadería a comprar pan sin antes haberlo planeado, y al hacerlo tuvo en mi consideración como parte de su plan el dinero necesario, la ubicación de la panadería, su misma ubicación actual, la distancia a la que está de la panadería, si debe ir en carro o a pie, para cuando lo necesita, si debe ir vestido o desnudo, si tiene fuerzas o no, si tiene hambre o no, si es para más tarde, si se va a compartir, la cantidad, etc. De principio a fin todo se tuvo en mi cuenta, ya sea conscientemente o inconscientemente por costumbre. El chip de esta actividad ya está insertado en nuestro ser. Todo ser vivo al igual que la naturaleza tiene estos chips para todo. Solo se activa a partir de un propósito. Solo la irracionalidad pretende desvirtuar esto. No importa cuán anormal usted quiera ser, al final toda actividad a fuerza se motiva por una planificación, así sea esta infinitesimal en tiempo. Los mismos que quisiesen justificarse en su locura de vivir libres de planeación y se autoengañen en que se hacen camino al andar, no pueden escapar de esta ley. Que sus planificaciones sean absurdamente irresponsables y cortas, de segundos, de impulsos, etc., siempre se activan y desencadenan por una ley de intención, así se argumente como excepción a los entes y zombies. Todos los robots tienen una programación. Nada escapa a esta condición de existencia. Todo esto significa que a nivel macro no es posible que exista algo que suceda por azar, como anteriormente se dijo, o que provenga de la nada. Incluso a nivel micro en las teorías cuánticas del azar no podríamos afirmarlo con certeza. El plan es un plan maestro de una inteligencia infinita que todo lo tuvo en cuenta en la formulación desde el principio, teniendo en consideración el final. Un ingeniero entiende estos conceptos a la perfección. O por lo menos eso se espera. Ningún diseño de ingeniería que se traduzca en un plano arranca sin una idea preconcebida de lo que se quiere hacer y mucho menos sin un propósito específico lo más claro posible que incluya el para qué se va a diseñar el plano. Y más aún el por qué. En el origen de todo se encuentra obligatoriamente el porqué como matrix o fuerza creadora. Es el mismo origen de la intención primordial. Solo a través de un porqué se avanza hacia la segunda etapa creacional que se constituye en un para qué. En principio estas dos primeras etapas se encuentran más allá de las fronteras de nuestra realidad física. De aquí pasaríamos a una tercera etapa que es el qué, lo cual se constituye en lo que se espera de nosotros como objetivo final de la creación. ¿A qué venimos a este mundo? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? Así únicamente a partir de aquí surge el cómo. Es en esta cuarta etapa que se fundamenta toda nuestra realidad física, aunque esto no implica que abarque el 100% de la formulación del cómo. De hecho es así. Es muy fácil de concluir de lo anterior que todo nos tiene que ser revelado para que podamos cumplir con alcanzar la meta. Y es este precisamente el significado de la palabra Kabbalah, que significa recepción. Hay una formulación metafísica, esotérica y espiritual que constituye parte también del paquete del cómo que hace posible la parte que llamamos material. En este paquete se encuentran todas las leyes físicas y variables conocidas. Nada que ver con las teorías de la física moderna que postula que en el Big Bang se definieron todas las leyes físicas por azar. Es completamente irracional. El orden bajo el cual se nos impone la ley y nos movemos no confirma en lo absoluto dicho postulado, lo hace inválido y absurdo. El diseño completo a fuerza se planifica en el origen y mucho más cuando la referencia es a la inteligencia infinita del creador. Esto significa que en la idea y en la intención se encuentran las respuestas del porqué. Es imposible que se encuentren en las variables físicas mismas que describen nuestra realidad. De hecho, las explicaciones sobre el Big Bang y los orígenes de nuestro universo y nuestro pasado cósmico van mucho más allá de estas simples postulaciones reflexivas de lógica científica. Si quieres saber qué tanto va más allá según revelación decodificada proveniente de la Torá, se recomienda ver la serie completa de 7 videos sobre nuestros orígenes y pasado cósmico que está referenciada aquí en mi blog. Se deja a continuación el enlace al primer video de la serie que trata directamente sobre el Big Bang. https://t.me/verdad-y-realidad/75. También podrá ver la serie completa de videos sobre nuestro pasado cósmico en el siguiente enlace. Serie de videos Nuestro pasado cósmico. Dice Rabbi Moshe Chaim Luzzatto: debes saber, empero, que todos y cada uno de los actos de Dios son imponentes, infinitamente amplios y profundos, tal como afirma la Biblia. Salmos 92 2.6, signo de exclamación abierta. Qué grandes son tus obras, oh Eterno. El más ínfimo de ellos contiene tanta y tan vasta sabiduría que su profundidad es insondable. Como está escrito, tus pensamientos son extremadamente profundos. Los actos de Dios son, entonces, completamente incomprensibles para el ser humano. Es solo su superficie lo que podemos observar, pero el núcleo permanece oculto. Y este núcleo les es común a todos ellos, en que son todos buenos y libres del mal.
Esto es algo que ahora no podemos ver ni comprender, pero que en un futuro veremos y percibiremos, que todos los actos proceden del profundo designio de Dios de beneficiarnos al final. Pero no por esto debemos pensar que alguna vez llegaremos al final de la vastísima sabiduría inherente a estos hechos. Porque lo que nosotros podemos percibir siquiera de los actos del Creador no es más que una gota dentro del océano. Cuando se diseña cualquier proyecto en nuestras actividades humanas y mundanas, todas las variables del proyecto están relacionadas una con otra, pues todas contribuyen a la consecución del objetivo final. Todo lo que se toma en consideración, así, nuestras capacidades no sean las mejores, se relaciona con la meta. No se planifica desperdicio intencionalmente. Puede que nuestras limitaciones nos lleven a percatarnos que al no considerar todo correctamente, se incurra en desperdicios que se son percibidos al final y en el proceso y no al principio. Ese es un tema de incompetencia, pero no es en principio una formulación anticipada. Por supuesto, estamos en una realidad tan aberrante que hoy día esto tristemente sí se constata como corrupción y robo en todo lo que permita dicho acto criminal premeditado. Pero eso es otro tema. La mente honesta no planifica desperdicio intencional. ¿Podría esto acaso imputársele a la mente infinita de inteligencia infinita? De ninguna manera. La conclusión a todo esto es que las infinitas variables físicas de la naturaleza, de las leyes físicas, están todas correlacionadas con el objetivo o propósito de la idea original del Creador. Así que es absurdo pensar que sabemos las respuestas del porqué de las leyes físicas y mucho menos por separado y fragmentado, desconociendo lo fundamental del propósito espiritual del universo. Cómo se demuestra y se relaciona el universo con un propósito, tal que se confirme de forma irrebatible y concluyentemente a la mano de Dios como planificador, se deja para otro capítulo. La tal llamada ciencia en nuestra civilización es tan solo experimentación y registro observable de dicha experimentación. A lo sumo solo se puede hacer una descripción más sofisticada a través de las formulaciones matemáticas. ¿Y acaso se puede asociar la matemática al reino de los conceptos reales, más allá de las comprensiones abstractas? Hay que saber que en la Torá Dios mismo se define a sí mismo a través de su nombre. Esto implica que la verdadera realidad que percibimos y que proviene de Dios se define por el concepto, la idea y su correspondencia de conciencia. Es decir, por la realidad que se define a través del nombre. Y toda la creación de Dios no es sino el nombre de Dios. Los sabios de Israel establecen que toda la Torá es el nombre de Dios. Como quien dice que efectivamente toda la creación es el nombre de Dios, pero no es Dios, pues la única realidad absoluta es la del nombre, la del concepto, la idea y por consiguiente la conciencia. Nada que ver con el panteísmo. En la Torá está escrito, y conoceréis mi nombre y seréis salvos. En realidad hay muchísimas menciones al nombre de Dios en la Biblia. Esto no es tan sencillo como decir ya veo Jesús y listo el pollo. Nada que ver. Aquí subyacen todos los secretos de la existencia. Concluido y aclarado lo anterior sobre el significado de la ley y por consiguiente de la creación, también se demuestra y evidencia que la ley precede a la creación, son sus planos, y de esta forma sus regulaciones siempre serán y son la instrucción de donde todo procede. La instrucción que se debe estudiar, la instrucción que se debe seguir y que es el parámetro obligatorio de todo análisis y de toda consulta de sabiduría para aplicación práctica de toda manifestación en el mundo de la acción, en nuestra realidad física, en nuestra civilización, en nuestras sociedades, en nuestras vidas y en nuestras infinitas interacciones como seres humanos sociales. La autoridad está establecida. Es la Torá. Es la verdad, es la vida, es el camino. ¿Reconocen estas palabras? No entender, ni reconocer la importancia de lo anterior es trágico y fatal para el alma y nuestras vidas. Es muy difícil percibir esta verdad, pues nos encontramos inmersos en una oscuridad avasallante en donde toda la realidad está invertida frente a nuestros ojos. Esto no solo es redundantemente, sino cuantiosamente demostrable. Las evidencias están por todos lados y sin embargo nadie las percibe. El mundo se vuelve psicópata enfrente de nuestras narices y perfectamente puede devorarnos en ese sentido. La incoherencia y el absurdo es la norma, así como la mentira y el engaño, verificando en todos los aspectos de nuestras vidas. Al final la lucha por la verdad se ha vuelto en la lucha por la coherencia, pues todo se ha tornado incongruente, contradictorio, absurdo, ilógico, desatinado, confuso, discordante, disparatado, necio, disperso, embrollado, incomprensible, inconexo e ininteligible. Antes de enunciar aspectos sobre la verdad, vale la pena preguntarse primero cuál es nuestra actitud hacia esta misma. Esto permitirá diagnosticar nuestra condición actual con relación a nuestra adhesión voluntaria a la mentira. La verdad en principio puede no satisfacernos, pues requeriría de un compromiso a seguirla. Este compromiso puede no gustarnos e ir en contra de nuestras conveniencias e intereses particulares.
La verdad puede ser inconveniente a una lista interminable de rasgos, midot, negativos de nuestra personalidad, rasgos estos que debemos superar, refinando así nuestro carácter dentro de los términos éticos y morales de la Torá. Ahora, la más evidente de las razones de adhesión a la mentira, sin duda alguna, es por ignorancia de la verdad. Y uno se puede adherir a la ignorancia por múltiples razones, como por ejemplo, indiferencia, desinterés, irresponsabilidad, pereza, engaño, hipnotismo, conveniencia, orgullo, fanfarronería, facilidad, insensatez, falta de recursos, esclavitud, estupidez, incapacidad intelectual, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si cometemos un delito por ignorancia? ¿Estaríamos justificados ante la ley? Muchas legislaciones del mundo, si no todas, establecen que no. Seríamos culpables. Igual sucede ante la legislación divina según establece la Torá. No obstante, a menos que de por medio se interpongan resoluciones de amnistía y perdón, lo único que podría argumentarse a favor del culpable del delito sería atenuación de la sentencia. Cualquier persona medianamente inteligente, objetiva y sincera, concluiría que esta es la razón principal del por qué la gran mayoría de la población de la humanidad estaría adherida a la mentira. Es decir, la ignorancia. Sin embargo, hay que anticipar que no es totalmente cierto. No todo el mundo está adherido a la mentira por ignorancia, sea cual sea su atenuante o su agravante. Lo que sí se puede afirmar es que la verdad se puede ignorar y es por voluntad propia. Para profundizar sobre este aspecto se recomienda estudiar el artículo sobre la actitud hacia la verdad en el siguiente enlace de este mismo blog. Hay un conocimiento al cual debemos acceder para obtener respuestas, pues todo conocimiento y sabiduría es recibido. Todo nos es dado. Absolutamente todo, con excepción de nuestro libre albedrío para elegir la verdad y no la mentira, para elegir lo correcto, lo santo, lo puro, lo virtuoso, el bien, lo perfectamente altruista, el amor, el servicio, lo que se espera de nosotros por parte de nuestro Creador. Nosotros no descubrimos nada, ni mucho menos tenemos mérito alguno más, allá del uso de nuestro arbitrio. Recordemos que Kabbalah significa recepción. Solo podemos recibir, y los secretos de la sabiduría solo son posibles recibirlos a través del mérito del esfuerzo en el estudio con un corazón dispuesto y honesto por la gloria misma del Eterno. No podemos seguir en el juego del egoísmo y el envanecimiento personal. Mucho menos podemos ser perezosos, negligentes ni cómplices con el mal y la mentira. Debemos ser comprometidos en la búsqueda de la verdad y sus consecuencias. Debemos buscar el discernimiento y la claridad, debemos buscar la certeza para poder dirigir nuestras vidas hacia la meta que se nos ha dispuesto. Debemos encontrar esa meta y cumplirla. Pensar con lógica solo se puede aprender. Es un entrenamiento. No puede ser un regalo. Simplemente así, no funciona la realidad. ¿Puedo acaso aprender y ser un experto en jugar tenis si nunca practiqué? Claro que no. Cualquier destreza física e intelectual requiere de entrenamiento, aprendizaje, esfuerzo. Esto es evidente. ¿Acaso hay que demostrarlo? Igual sucede con el proceso de pensamiento lógico. Igual sucede con los sentimientos. Se debe aprender y practicar. ¿Y cómo se aprende y se practica? No precisamente con lo que buenamente se me ocurra, por inspiración divina, por lo que me dicte mi corazón o por lo que Dios me dijo, como argumentan algunos facilistas manipuladores, canciones, slogans, películas. La lógica solo se puede enseñar. La mente y la práctica son los caminos para llegar al corazón, objetivo de Dios para con el hombre. En la Torá está escrito, ¿qué quiere Dios de ti? Un corazón limpio. Tu corazón. No obstante, también dice la Torá, que el corazón del hombre es engañoso, no es confiable, que es corrupto, que nos lleva a la perdición. ¿No es acaso esto una contradicción? Respuesta, no lo es. El corazón del hombre sin pasar por la purificación que solo la mente puede ejecutar, será un corazón engañoso, corrupto, pecaminoso. El corazón solo podrá lavarse y ser puro y acepto para Dios después de que el hombre conquiste su mente a través del estudio del Talmud y enseñanzas de los sabios de Israel. Al corazón se llega primero por la mente y segundo por la acción. No hay otra forma. El enigma de la dualidad, donde todo tiene su opuesto contrario y contradictorio, valga el pleonasmo, y en donde se requiere la sabiduría esencial revelada en la Torá y toda su jurisprudencia o camino lógico para actuar y decidir cada segundo de nuestra existencia sobre la correcta conexión y escogencia entre el bien y el mal acorde a cada situación vivencial infinitesimal particular, dentro del marco de referencia absoluto de la Torá y su interpretación absoluta acorde a una realidad multifacética cambiante de forma constante con infinidad de variables. La falta de conocimiento de la Torá
La falta de entrenamiento dialéctico de la mente y una vida ajena a los compromisos de virtud y cumplimiento de mitzvot, mandamientos, para empezar, hace imposible no solamente entender lo dicho, sino discernir entre el bien y el mal de manera constante acorde a una ley absoluta. Indudablemente tampoco os permite caminar alágicamente de forma diaria con la certeza de transitar los senderos del bien. La ignorancia no permite que se pueda ser bueno. El ignorante no puede ser bueno precisamente por su incapacidad de concluir de forma correcta en un mundo lleno de contradicciones y en donde él solo puede ver inductivamente en blanco y negro. En donde si todo proceso de su mente se debate en que si no es blanco es negro, le será imposible percibir la dialéctica y el reto infinito de sabiduría en deducir una legislación viva y cambiante que se conecta siempre al bien, con condiciones externas del mundo dual que cambian y se modifican constante y perpetuamente. Esta persona no puede entender cómo una ley absoluta es a la misma vez cambiante, sin perder su premisa de inmutable. Solo puede ver en blanco y negro sin distinguir los infinitos matices grises de la realidad y es incapaz de comprender por qué la legislación de una ley absoluta e inmodificable en el pasado prohíbe y castiga ante el cielo un comportamiento, y en hoy lo que antes era prohibido es permitido y recompensado, mientras que lo que antes era permitido hoy es prohibido y castigado. Su ignorancia no le permite ver esto. No lo entiende y lo concluye como relativismo y absurdos de una ley falsa. Efectivamente la ley absoluta revelada en la Torá es inmutable y no acepta relativismos. Efectivamente la ley humana no es absoluta, es relativa y es falsa. Sea cual sea, siempre estará asociada a las conveniencias e intereses egoístas y desconectados del eterno y de lo eterno. La verdad nunca es relativa. La verdad es una. Y sin embargo la jurisprudencia divina es absoluta, al mismo tiempo que crece y cambia. ¿Se puede explicar? Por supuesto. Solo empiece a estudiar Talmud y prosiga con el Zohar y toda la Kabbalah. Le llevará toda la vida. Existe una ley absoluta e inmodificable en el origen y que es de orden espiritual, la cual a su vez define la manifestación de las leyes físicas. Lo absoluto no cambia, pero su poder y autoridad sobre las infinitas manifestaciones físicas, interpretadas como leyes de la naturaleza, sí que pueden ser variables acorde con dicha ley original inmutable y la voluntad de Dios, tanto propia como delegada y aprobada a sus hijos con título de sabios de Israel. No se contradice lo uno con lo otro y sin embargo en apariencia son dos enunciados opuestos. En lenguaje cabalista se podría expresar así. La ley origen viene del mundo del Aleph, valor numérico 1, primera letra del alfabeto hebreo, el mundo de la unidad en donde no hay contradicción alguna, donde no hay mezclas duales, el árbol de la vida, el reino de los cielos. Los reinos espirituales de Ketera y Esod, Ari Hampin y Feirampin. Por el otro lado, lo que se manifiesta en lo que vemos como leyes de la naturaleza, pertenecen al mundo de la letra Bet, valor numérico 2, segunda letra del alfabeto hebreo, el mundo de la dualidad y la contradicción, donde se mezcla el bien con el mal, el árbol del conocimiento, el reino de Malhut, pobre, el reino de las manifestaciones, la creación, el cosmos. Será necesario que el lector se familiarice y estudie Kabbalah para que entienda los términos cabalistas enunciados. Son dos tipos de existencias opuestas, y en donde la primera es denominada la genuina realidad, la del mundo del Aleph, mientras que la segunda es la nada que emergió de algo y a la misma vez el algo que salió de la nada, pues es antagónico e incompatible con la esencia espiritual. Es una ilusión, aunque muy persistente y real para nosotros. Consecuentemente y establecidas estas elucidaciones se puede ahora comprender cómo es posible que una ley absoluta sea percibida por nosotros como variable y a la misma vez no se catalogue como relativa y cambiante, así parezca algo contradictorio. Y esto incluye las leyes de la naturaleza, como ya mencionó con la anécdota de la hija del sabio talmúdico Rabbi Hanina Mendoza, quien para encender las velas de Sabbat, preceptó, decretó que el mismo Dios que dijo que el aceite arda, diga que el vinagre arda, pudiendo de esta forma cumplir con el precepto de Sabbat de encender las velas con vinagre, pues no se tenía aceite. La ley de la naturaleza en este caso se modificó por causa del cumplimiento de un precepto. No es algo caprichoso y que además exige un mérito muy elevado. La ley absoluta que no cambió fue la del precepto de Sabbat. ¿Se entiende? Fácilmente se puede extrapolar esta enseñanza e inferir que a pesar que podemos confiar al 100% que las leyes naturales primordiales que definen nuestros ámbitos naturales no cambian y permanecen verificables y perdurables, habrán eventos, condiciones o fenómenos que sí cambian por decreto divino e imperceptibles para nosotros, hasta cierto punto. Es decir, podemos confiar que las leyes principales en su gran y vasta mayoría seguirán intactas, tales como las variables de gravedad, características químicas, de resistencia de materiales, tecnología, física, biología, etc. La inmensidad y quizás infinita complejidad del mundo material será predecible en su cadena verificable como ley de causas y efectos.
No obstante, las variaciones de la ley natural serán una posibilidad. De hecho, sucede y ha sido registrado a través de la historia. Por ejemplo, se sabe que medicinas o compuestos químicos o biológicos usados anteriormente que eran mortales, hoy día no lo son, y viceversa. Lo que curaba la salud ayer, hoy no lo hace, y lo que hoy cura la salud, antes no funcionaba. No solamente en cuanto a medicamentos, las enfermedades también han cambiado, las plagas, las expectativas de vida, la alimentación, etcétera, etcétera. Se argumentará que algo cambió para que esto se perciba así. No solo es posible, es ciertamente verificable en muchos casos, en otros no, pero los fundamentos de estas posibilidades sí que están establecidos. La Biblia establece que se obedezcan las ordenanzas de los sabios de Israel en cada generación. Es decir, que se va modificando. Respuesta: efectivamente, y de acuerdo a cómo los sabios lo decidan. Ellos determinan que cambian la jurisprudencia y que no en la infinidad de detalles, mas nunca en la ley absoluta. Los 10 mandamientos siguen inmodificables. Las 613 mitzvot siguen intactas. El Talmud sigue intacto. Este es el significado infinito de los secretos de la Torá oral que define a través de los sabios el funcionamiento de la realidad. Así se burle el ignorante. Esas son las condiciones que nos definen en el mundo de la dualidad, en el mundo de la realidad cuántica, en el mundo en el que ejercemos poder como dioses, lo sepamos o no, estemos lúcidos o no, ya sea de forma consciente o inconscientemente, para bien o para mal, con conocimiento o sin conocimiento. La mente define la realidad de forma exacta. Requerirá de mucho estudio para entender esto. Vivimos en el mundo de la letra Beit, la segunda letra del alfabeto hebreo. Es el mundo del 2, según el lenguaje cabalista. Es decir, y como ya se dijo, el mundo de la dualidad. Estas son nuestras realidades mientras seamos parte de esta creación en donde existe el bien y el mal, mientras vivamos bajo las condiciones del árbol del conocimiento del bien y del mal. Otras realidades podrían ser accesibles si hacemos el trabajo requerido. La realidad del uno. La realidad del reino de los cielos. Pero ese es otro tema muy amplio y una instancia a alcanzar y comprender solamente si se entiende primero esta en donde vivimos. De lo contrario es imposible, por más que se invoquen las distorsiones conocidas de una gracia que es muy diferente de la que es la verdadera. La Torá establece que uno de los propósitos de la vida del hombre es el reto de enfrentarse a su libre albedrío y escoger entre el bien y el mal. Igualmente establece que el mal se hizo para ser vencido. Pero también se define que Dios en su infinita sabiduría y poder, ya conoce de antemano el resultado de nuestras elecciones, así como el futuro. Que no estamos predestinados en lo referente al uso de nuestro libre albedrío, pero que a la misma vez Dios, al conocer el resultado, con anticipación, ya ha escogido a aquellos que pasan con éxito la prueba de su libertad, como es el caso del patriarca Abraham, a quien Dios dotó de antemano con bendiciones especiales para ser el padre del pueblo escogido, contradiciendo la tesis de haber sido escogido por virtud. Dicho de otra manera, Dios muestra en su Torá que la grandeza de Abraham, Isaac, Jacob, Mosé y el pueblo elegido no proviene de las grandes habilidades con las cuales Dios los había dotado, sino que más bien Dios los dotó de tales habilidades por causa de la grandeza que escogerían con su libre albedrío. Suena totalmente contradictorio e incomprensible. Es exactamente lo que se estaba planteando. Pero que nadie se asombre, así es todo argumento en la Torá. Torá que es infinita en sabiduría y por consiguiente, asimismo en el reto mismo de estudiarla y asimilarla. ¿Es que acaso se puede esperar algo menos de los planos de la creación? Vale la pena recalcar que no obstante se referencia a la palabra Torá, la palabra escrita, los 5 libros de Moisés de la Biblia hebrea, y por aparte se hace referencia al Talmud. En conclusión, tanto la Torá escrita como el Talmud, la Torá oral, interpretación revelada de la Torá escrita, son un único cuerpo sagrado totalmente entrelazado y correlacionado en infinita armonía, y que se denomina como un todo con el nombre de Torá. Basta con echar un vistazo a la forma como se desarrolló el Talmud y toda la historia del pueblo judío alrededor de su compromiso con la Torá. Más de 800 años se requirió para conformar el Talmud. Basta con tratar de descubrir y entender el método dialéctico de enseñanza y revelación de la Torá. Método completamente incomprensible para el resto de los pueblos, acostumbrados a un proceso de pensamiento lineal inductivo deductivo en blanco y negro, totalmente contrario a la forma de pensar de la Torá y el Talmud. Ese ha sido un proceso muy diferente al que usualmente se identifica y se verifica de forma registrada de los demás pueblos diferentes al pueblo judío. Se puede invocar inequívocamente y sin ánimos ofensivos, la interminable contradicción de doctrinas cristianas e interpretaciones amañadas y personalizadas de sus adeptos, reflejadas de manera evidente a la luz de todo el mundo, en la existencia, según algunas cifras de la web, de más de 40.000 sectas o denominaciones cristianas y católicas alrededor del planeta,
sin contar con las millones de iglesias de garaje, cada una diferente de la otra en su doctrina, cada una contradiciéndose con la otra. En contraste totalmente opuesto, se encuentra el judaísmo ortodoxo talmúdico y cabalista como una estructura dialéctica gigante de debate y profundización constante sobre los secretos de la Torá a través de 3500 años, dentro de un pueblo diseminado, perseguido y azotado en todo el mundo y a lo largo de la historia. Sinónimo esto del significado de la fuerza de la verdad y su unidad. Desde luego que el judaísmo tiene un debate interno aparente en la superficie de interpretaciones de estudio bíblico. El mismo Talmud es solo discusión y hay corrientes diferentes dentro del mismo judaísmo. Pero al igual a todo lo que se ha expuesto anteriormente, sobre la realidad dialéctica o contradictoria en apariencias y que en el interior es unidad y coherencia absoluta, en el conocimiento es exactamente igual como metodología de desciframiento y revelación de lo escondido. No es lo mismo que se percibe dentro de las infinitas contradicciones excluyentes no dialécticas, sino de relativismos y conveniencias que se observan en todas las filosofías y religiones del mundo. Aquí nuevamente replicarán los estudiosos bíblicos y ateístas, ya sean católicos, cristianos, no cristianos, mesiánicos, caraitas, saduceos, jehovistas, etc., diciendo que el judaísmo talmúdico es un invento de hombres, que el Antiguo Testamento está caduco, que hay una nueva revelación, que la ley está muerta, que la gracia, que solo los 5 libros de Moisés son la única revelación y la única herramienta de estudio, o que sus Biblias personalizadas son la única verdad o interpretación confiable, etc., etc., evidenciándose así la misma confirmación de sus falsedades a la luz de todo lo que se expone en este blog con suficiente evidencia y lógica demostrativa. Si quiere confirmar el enunciado, por lo menos tómese la molestia de estudiar todo el blog para empezar a duras penas. Ahora bien, no se debe concluir erróneamente que dicha estructura internamente coherente en todas las versiones dialécticas dentro del judaísmo, en donde se infiere mayormente unidad y consenso, se debe a una esterilidad de pensamiento crítico, o a una falta de debate y puesta a prueba de los enunciados de la Torá. Todo lo contrario, la dinámica y tenacidad con que se ha debatido y confrontado cada versículo de la Torá es de dimensiones inimaginables. Solo hay que acceder a toda la literatura que el pueblo judío ha producido sobre todas las discusiones, interpretaciones, deducciones, alegatos, investigaciones y enseñanzas referidas a la Torá. La unidad y consenso dentro del judaísmo a través del ejercicio de confrontación al extremo en cada faceta de la Torá a niveles de debate intenso y una producción de literatura rabínica y de sabios de Israel de magnitudes gigantescas, se resume en la palabra que se viene mencionando de forma continuada, como fundamento. No estoy seguro que sea una palabra hebrea. Es la palabra denominada dialéctica. Dicha unidad no es simpleza nicolaita tipo dogmatismo o seguimiento sectario en lo referente a la producción y literatura intelectual entre sabios. Otra cosa muy diferente son los vicios de religión de masas que pueda existir entre religiosos que se adhieren a la interpretación y práctica infantil. La he mencionado mucho hasta el momento porque describe de forma muy veraz en mi concepto el tema que se viene tratando. Es el término filosófico, si se quiere, que se ajusta a la realidad que vivimos. En círculos religiosos cristianos usan mucho la palabra exégesis, aunque este término no implica necesariamente el significado de contradicción y suele usarse en aquellos ejercicios que causan confusión por dichas aparentes contradicciones. Pero entonces, ¿realmente qué es dialéctica? ¿Sirve hacerse esta pregunta? ¿Es importante el uso de la palabra? ¿Es válido el uso de la palabra? ¿Vale la pena hacerse esta pregunta en referencia con todo lo que se ha dicho? Según algunas definiciones de diccionario y de forma simple, la dialéctica es la teoría y técnica retórica de dialogar y discutir para descubrir la verdad mediante la exposición y confrontación de razonamientos y argumentaciones contrarios entre sí. En los términos en que se ha desarrollado este tema de dilucidar las condiciones requeridas para encontrar la verdad en este mundo, se concluye que no solo es válido el término y su uso es importante y vale la pena usarlo como herramienta para escudriñar la realidad y lograr el objetivo de avanzar hacia la verdad en un mundo y una realidad cuyo diseño es precisamente el de lo aparentemente contradictorio en todo. La dialéctica no solo es la variable de diseño matrix de nuestra realidad, del mundo dual, es el método de revelación de la Torá. Y es debido a que por estar precisamente escrita la misma Torá de esta forma, se desarrolló todo el debate dialéctico, y se sigue desarrollando, de interpretación de la misma según se aprecia en la Gemara del Talmud y en la Kabbalah. ¿En qué consiste? Ya se ha explicado de alguna forma. Pero a manera de resumen y para ultimar, es una metodología de estudio basada en dos argumentaciones opuestas y contrarias, que se concilian con una tercera sin descalificar las otras dos. Su valor estriba en encontrar la conciliación a los opuestos a manera de jurisprudencia según cada situación específica y cada valor absoluto en conflicto,
revelando aspectos escondidos que al inicio no eran parte de la formulación y eran desconocidos. Consecuencia esta que contrasta con otras metodologías de estudio conocidas y, especialmente con el método inductivo lineal de falso, verdadero, que limita y restringe el campo de la discusión y del conocimiento a los niveles de la exclusión mutua y la falta de claridad en principio. Todo dependerá de los marcos de referencia visibles y no visibles y una única y adecuada conexión absoluta y específica sin relativismos disociados de las formulaciones absolutas de la ley. Esto implica un conocimiento profundo y constante de dicha ley divina. La dialéctica en la Torá no es una metodología de estudio inventada por el hombre, tal que no es solamente un medio de estudio, sino un propósito en sí misma que se debe asimilar para percepción de la realidad y su sabiduría. Ya se dijo y vale la pena repetirlo. La dialéctica no solo es el método de revelación de la Torá, no solo es un método de estudio basado en la conciliación de contrarios, sino que es el fundamento de la matriz de diseño del hombre y la creación, la estructura misma de los planos de la creación, es decir, de la Torá, la estructura misma del pensamiento de Dios. Esto se puede explicar por ejemplo a nivel de la física, con la teoría de la naturaleza y propagación de la luz, en donde se argumenta y demuestra la teoría cuántica o corpuscular y la teoría ondulatoria, una opuesta a la otra. Se podrán mencionar, sin el ánimo de profundizar, las teorías clásicas de la física mecanicista de Isaac Newton, y la física relativista de Albert Einstein, la formulación macrocósmica del universo y la microcósmica del átomo, el frío extremo que quema, el tiempo que se detiene, y todos los fenómenos físicos con sus opuestos en formulaciones a nuestro parecer cada vez más ilógicos. Por ejemplo, hoy en día, cada vez se demuestra más que la física demuestra que la realidad física no existe. A nivel matemático el espectro de la dialéctica es todavía más amplio, más evidente y demostrable. Baste con mencionar las contradicciones aparentes entre por ejemplo la geometría euclidiana clásica y la geometría hiperbólica en donde dos paralelas se cruzan. Soy a duras penas un neófito en estos temas, pero sí se sabe que existen este tipo de teorías, las cuales solo menciono como información a ser considerada en los enunciados que se vienen tratando sobre la dialéctica y la percepción de la realidad. Todo lo anterior se ha tratado de explicar con un objetivo muy resumido para ser practicado por nosotros los humanos, si queremos ver mejor la realidad y develar la verdad para mejorarnos a nosotros mismos y consecuentemente mejorar nuestros entornos y comportamientos con nuestros congéneres, tal que podamos algún día sentir y vivir el único precepto meta de la creación para el hombre en amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál objetivo resumido? Deje de pensar y concluir en blanco y negro, origen de todos los conflictos. Busque la sabiduría dialéctica en su vida. Solo a través de esta mejorará con el concurso del conocimiento revelado en la Torá. Aquí se encontrarán todos los secretos del cielo y el placer derivados de ellos. A nivel del conocimiento de la Torá, que es el tema que se quiere resaltar, los enunciados dialécticos son innumerables. Unos más difíciles que otros. No es el momento para empezar a formularlos y analizarlos. Ese es el estudio metódico de una yeshiva, y una tarea que nunca acaba. Esta es una de las razones del por qué las personas no judías, gentiles, sin que este sea un término peyorativo, no dan pie con bola en sus interpretaciones de la Biblia con métodos de estudio lineales inductivos y aun cuando que sin la ayuda y en ausencia del Talmud y las interpretaciones de los sabios, las contradicciones dialécticas no se revelan, y disminuyen dramáticamente en cantidad a la vista. Así y hablando en términos de la necesidad estructural íntegra y completa para poder acceder a la verdad y sin querer entrar en los terrenos de la descalificación per se o enfrentamientos con argumentaciones negativas o insultos, simplemente se describe una realidad, evidenciada a la luz de los hechos conocidos, así se perciba como siempre con dolor, pues ya sabemos que la verdad duele. Es por esto que estas personas, denominaciones, religiones y sectas a fuerzas les apremian escoger las partes de la Biblia que más les convienen. Cada uno armando su propio y personal paquete, pero en ninguno de los casos, tomando todo el paquete, lo cual también es imposible, pues ni siquiera lo tienen, ni les interesa tener el Talmud, ni las obras de la Cábala como el Zohar. Muy al contrario, el ataque, las descalificaciones, los insultos y demás agravios, improperios, difamaciones, calumnias y vituperios injustificados, siempre provienen de ellos. Es por esto que las naciones gentiles terminan teniendo unas cosmovisiones de la realidad verdaderamente ridículas al minimizar la envergadura y trascendencia de la Biblia hebrea a una interpretación infantil y fantasiosa, carente de profundidad y revelación, y esto en el mejor de los casos, para no mencionar las interpretaciones malintencionadas y aún complicadas pero estériles de los autodenominados pseudo-profetas, por citar un ejemplo. ¿Es lo anterior una descripción negativa y generalizada? De ninguna manera. Hay miles y millones de personas de buena voluntad dentro del cristianismo y otras religiones.
Pero esta condición no los exime de su ignorancia y su desvirtualización de las evidencias y contundencias lógicas y reales. A pesar de que posean virtudes que dentro del contexto usual de un mundo profundamente enfermo se consideran maravillosas en contraste con las profundidades de maldad que nos rodea, no obstante no los califica dentro de los terrenos de la verdad y la bondad celestial. Es comprensible que de todas formas reciben algo de la luz de la Torá. Preferible mil veces un cristiano de buen corazón con la Biblia que un musulmán con el Corán o un progresista ateo y comunista. Preferible mil veces un cristiano que se inicia con la Biblia, así sea con los errores que se le han adherido a la misma Biblia y su enseñanza, ya sean involuntariamente o agendadamente por conspiración, que la misma buena persona sin esta, la Biblia. Es tan densa la oscuridad y maldad que habita en el mundo, que la Biblia en sus más pobres expresiones en manos del cristianismo, son destellos de luz refulgente de la Torá, siempre y cuando sus usuarios no pertenezcan a entidades verdaderamente demoníacas que terminan empoderándose sobre lo sagrado de la Biblia para convertirla en un arma letal totalmente desvirtuada y sucia, como ha sucedido históricamente con la historia sangrienta del mismo cristianismo y la Iglesia católica de forma masiva. Personajes de renombre dentro de estas falsificaciones de la Biblia como los papas de la Iglesia romana y figuras rabiosamente antisemitas como Lutero no podrán considerarse de ninguna forma como bendecidas con algo de luz y bendición de la Torá. Todo lo contrario. Una persona honesta de corazón en busca de la verdad no necesita ser de alguna denominación religiosa para serlo, ni siquiera del judaísmo. El mismo judío tiene exactamente el mismo reto que el no judío. En dicho aspecto, pues hay un par de más. Se diferencia el judío del gentil solamente que está más cerca de las herramientas que le permitirán allegarse a la verdad más rápidamente, pues por lo menos no está totalmente rodeado de mentira. Tiene la Torá original, la comunidad judía y todo el legado de los sabios de Israel a su alcance. El gentil en principio está en una situación mucho más desventajosa. Pero igualmente, los dos tienen que hacer su trabajo. No es gratis. Preferible que el no judío del ejemplo tenga asociación con la Biblia a quien no la tenga. Como buscador honesto de la verdad, indefectiblemente con su Biblia, adulterada y con errores, llegará tarde o temprano a la Torá y al pueblo de Israel, el arquetipo objetivo de la creación. Es decir, Satlara, significa todo lo anterior, que los pueblos de la tierra, los gentiles están descalificados de la verdad, de la Torá. Respuesta, mientras sigan siendo indiferentes, irresponsables, irreflexivos, conformistas, hipócritas, insensibles, inconscientes, codiciosos, egoístas, maliciosos, envidiosos, avaros, perezosos, orgullosos, sábelotodos, ciegos e ignorantes, sí. Mientras sigan vendidos al mejor postor, a la seguridad y la conveniencia, sí. Mientras sigan vendidos a los deseos de placer, poder, posición y honor, sí. Mientras sigan hipnotizados por los valores que el mundo conocido ha establecido como meta, sí. Mientras estén adheridos a la maldad y la mentira, sí. La lista es interminable. ¿Y por qué no ir a enseñarles Torá para que dejen de seguir lo incorrecto? Es cierto. La misma Torá dice textualmente que Israel debe ser luz a las naciones. Es de suponer que esto encierra múltiples significados, y entre ellos seguramente está la enseñanza de la vida. No obstante hay cuestiones al respecto que se deben enunciar, pues el judaísmo como entidad nominal no hace proselitismo. Inclusive dentro del mismo judaísmo no se ve una prédica abierta como se ve por ejemplo en el cristianismo, los mormones, testigos de Jehová, etc. Sí se promueve, pero en principio solo para el judío sin restricción, mientras que para el no judío, primero se establecen numerosos requerimientos y verificaciones. Esto de ninguna manera tiene algo que ver con sectarismos. Esto tiene profundas razones y que se justifican precisamente del conocimiento de la Torá. El judaísmo es un compromiso muy serio, difícil y vital. No es una religión, y mucho menos un culto de garaje de fin de semana superficial. El mismo requisito se aplica tanto para el judío como el no judío. El judaísmo tiene una visión completamente opuesta a lo que el resto del mundo tiene como paradigmas de vida aceptados. El judaísmo regula absolutamente todo. ¿Será que el gentil quiere que le regulen todo? ¿Está dispuesto a seguir algo que no entiende? El no judío antes de entrar al judaísmo debe prepararse durante años para conocerlo mejor y después verificar su disposición seriamente. Con el judío de nacimiento es diferente por razones que se referirán más adelante. Al judío se le abren las puertas inmediatamente a todo lo que se exige como servicio divino. Al gentil no. Sin embargo, al gentil las puertas no se cierran de formas absolutas nunca. El que verdaderamente lo desea deberá dar muestras de su deseo y compromiso. ¿Por qué esta diferenciación entre el judío de nacimiento y el no judío? Porque en lo que se refiere a las naciones, no hay pacto entre Dios y ellos como pueblos.
porque la tarea para ellos, y para el judío también, es personal e individual y no debe ser regalada. Porque una joya solo se le confía a quien se le tiene confianza. Y solo se le tiene confianza a quien se sabe aprecia la joya. Y solo podrá apreciar la joya a aquel que le costó y se esforzó para obtenerla. Las puertas están abiertas, pero para todo aquel que vaya en busca de ellas. En busca de las puertas de la verdad. Pero la iniciativa debe partir de mí. Si de verdad pudiesen hacer de mí la intención genuina de abrir los ojos y estar dispuesto a deshacerme y renunciar, aún con esfuerzo y perseverancia, de lo que no es, poco a poco, recibiré ayuda del cielo, y llegaré a encaminarme hacia la Torá. Esto es cierto tanto para el gentil como para el judío. Con la diferencia que dentro del pueblo judío, existe por decreto divino la obligación de enseñar la revelación, la Torá, primero a las generaciones de su pueblo a través del tiempo. ¿Por qué? Porque hubo un pacto de Dios con el pueblo judío. Dios no escogió los otros pueblos para este pacto. ¿Qué le vamos a hacer? Es más, ¿hay acaso en esta escogencia muestras de una vida más fácil y con mayores privilegios en los paradigmas de este mundo? Todo lo contrario. El judío debido a esta escogencia ha sido perseguido, robado, difamado, odiado y asesinado gratuitamente. ¿Acaso el gentil está dispuesto de entrada a ser odiado gratuitamente? ¿Es esto favoritismo de Dios? No lo es. Es más, la Torá dice que Dios no hace distinción entre personas, y que adicionalmente al pueblo judío le fue puesto todo el monte Sinaí encima para obligarlo a recibir la Torá, pues si no la aceptaban ahí mismo morirían. Dios escogió un pueblo. No escogió a individuos específicos. Como individuos nos da lo mismo ser gentil o judío en lo referente a nuestro libre albedrío de escoger entre el bien y el mal. Podemos nacer no gentil, en apariencia esto sería judío de nacimiento, y aún así, de acuerdo a nuestras elecciones y escogencias terminar en el infierno, cualquiera que sea su significado. No gentil se denomina a todo aquel que nace dentro del pueblo conocido como judío de madre judía. Las razones para esa legislatura se explican en la Cábala revelada, y como siempre existen explicaciones más que contundentes y satisfactorias a la razón. Es decir, son los judíos como se definen etimológicamente, étnica y ancestralmente. Judío desde el punto de vista teológico de la Torá se hace. No se nace. Étnica y etimológicamente hablando, un individuo puede nacer como judío y morir como gentil, y otro podrá nacer como gentil y morir como judío, ahí sí teológicamente. Como individuos, el no gentil, todavía no se puede adjudicar el título de judío, si tiene algo que el gentil, no judío, no tiene. Ese algo es el pacto ancestral de sus padres, es una esencia adicional en su alma, dada la responsabilidad adjudicada. Responsabilidad tal, que dicho sea de paso, no solo es de magnitud inimaginable, sino vital como fundamento de existencia de la creación, como ya se mencionó anteriormente. Si no hay Israel, no hay creación. Punto. Es por esto que para el judío es más importante el cumplir con la meta, que para los individuos no judíos. Se espera más del no gentil. Se espera que se haga judío lo más rápidamente posible y que ejerza su función como tal, para que la creación pueda subsistir con bendición. ¿Subsistir? ¿Qué significa con bendición? Pues que las leyes de la naturaleza prodiguen equilibrio, abundancia, exuberancia, belleza y bienestar. Acordémonos que el reino de Malhut, la creación, se define cabalistamente como pobre, pues todo lo recibe de arriba. Ya se dijo, los gentiles y todos los reinos de la naturaleza le deben los medios de su existencia a que los judíos cumplan con su objetivo. El hombre arquetipo como objetivo y obra maestra de Dios en la creación, tanto gentil como judío, tiene impacto sobre la naturaleza y el universo. El judío más que el no judío. No solo estoy refiriendo el impacto evidente de la actividad del hombre sobre su medio ambiente, ejemplo de la contaminación, el calentamiento, la desaparición de especies, etc., sino en realidades invisibles muchísimo más impactantes de las cuales no tenemos ni idea, que existen y que afectan todo lo vivo y lo material para bien o para mal. Por ejemplo, la corrupción de los animales y las plantas, el comportamiento del universo y del átomo. ¿Se entiende acaso esto? Esto requerirá de extensas y profundas explicaciones. Si no hay judíos, no hay gentiles, ni creación. Poder entender y asimilar esta afirmación ya mencionada varias veces, requerirá del conocimiento, que solo en la Torá se puede encontrar. Es por lo que tiene un no gentil como individuo, que los demás pueblos como individuos particulares no tienen en principio, que el dueño espera más del judío y como tal le exige lo que no le exige a los pueblos gentiles. Como juzgue Dios a los gentiles y a no gentiles, no me atrevo a reseñarlo. No me corresponde, ni tengo un ápice de mérito, ni autoridad, para hacerlo.
Solo puedo adherirme al clamor general de todos los individuos sinceros y de buena voluntad de todas las religiones, con la única diferencia de dirigir mi clamor al Dios verdadero, diciendo, que Dios se apiade de todos nosotros por todos nuestros errores. Volviendo al tema. Dicha esencia, si es que se le puede denominar así, llamada Neshama, es un nivel del alma capaz de impactar los diferentes mundos y dimensiones del universo que hasta ahora son desconocidos para el ser humano. Es la parte divina del alma que tiene el principio inicial de imagen y semejanza con Dios. Los gentiles, mientras sigan siendo gentiles, no pueden impactar estos mundos espiritualmente para bien como lo podrían hacer una vez obtengan su Neshama. Esto último está revelado en la Cábala y pertenece a las dimensiones más sublimes y secretas de la revelación, por ejemplo con los trabajos del Ari Akadosh sobre Edfaim, los secretos sobre el árbol de la vida. A nivel informativo, la Neshama, el alma judía nueva, le llega al gentil con la conversión genuina al judaísmo, y no se está hablando de un rito. Jamás podrá interpretarse lo anterior como una actividad antropológica, secular, humanista y demás posibles asociaciones, tal cual como si corresponde con las religiones bien intencionadas. En el otro extremo, en donde también sí se experimentan cambios reales en el alma, es con las prácticas satánicas. Así como hay impacto para bien, lo hay para mal, y en este caso se le llama posesiones demoníacas. El Talmud dice que antes de nacer la persona, judío y no judío, se le decreta todo lo referente a sus posesiones materiales, salud e hijos. Lo único que no se le decreta es si será rasa o tzadik, es decir, si será malvado o justo. En eso no interviene Dios. El Talmud dice, todo viene del cielo menos el cielo. Dicho de otra manera, todo viene del cielo, menos el temor al cielo. Ese es precisamente el propósito de la vida. El reto del libre albedrío para escoger entre lo correcto y lo incorrecto. Es nuestra elección. Esa es la respuesta del por qué Dios está aparentemente oculto en el mundo, e ignorantemente algunos, o todos, se atreven a concluir que Dios no existe, que no hay justicia, que el mundo es un barco sin timón, que nadie está a cargo ni se preocupa del mundo, que no existe dueño, que la naturaleza es sabia pero nada más, que el mundo está abandonado a su suerte, y de paso nosotros, que la depredación y la ley del más fuerte es lícita, que todo es lícito, etcétera, etcétera. ¿Y por qué debía Dios escoger un pueblo? ¿Y por qué precisamente el pueblo judío? Claro que estas preguntas tienen respuestas amplias y profundas. Debe saberse que hay una historia, que hubo acontecimientos y consecuencias, todas estas dentro de los marcos de referencia de la Torá y de la voluntad divina. Debe saberse que siendo la Torá, la joya más preciada de Dios, así lo dice la Torá, siendo esta los planos de la creación, y que siendo el hombre el objetivo de la creación, entonces la Torá es para el hombre, y se debió planificar que el propósito de la creación se cumpla, es decir, que el hombre cumpla su objetivo. Esto, lo planificó la inteligencia infinita. Ahora, ¿objeto de la creación el hombre? Sí. El hombre arquetípico, genérico como raza. ¿Cuál hombre? Todo aquel que adquiera el título de tzadik, de justo. ¿Cualquier hombre? Sí, cualquiera que cumpla los requisitos. ¿Todos los hombres? No necesariamente. ¿Y por qué los judíos? Porque fueron el pueblo escogido por Dios, por el mérito de Abraham, Isaac y Jacob. Porque hay una historia muy compleja y escondida en forma de codificación en la Torá, en donde se describen eventos cosmológicos de impacto, genéticas robadas por las huestes del mal, atentados contra la creación, atentados contra el arquetipo objetivo de la creación, manipulaciones genéticas no aprobadas por los cielos, desviaciones raciales que van en contra de la inteligencia infinita traducida en bondad infinita para todas sus criaturas, asuntos de rebeldía y guerras cósmicas, etcétera, etcétera. Es mucho lo escondido que hay por develar. No podemos limitarnos a juzgar y concluir con nuestros patéticos conocimientos y gigantesca ignorancia. ¿Y los judíos escogidos para qué? Escogidos para que obligatoriamente la Torá se mantenga en las manos del hombre arquetipo y no contaminado de los múltiples asaltos de los enemigos del Eterno, bajo la responsabilidad del hombre, bajo el cuidado del hombre, no en manos de ángeles, no en manos de extraterrestres, no en manos de duendes, no en manos de sedim, demonios, no en manos de reptilianos, no en manos de simientes corruptas, no en manos de los Anunnaki, no en manos de los gigantes, no en manos de los Nefilim, no en manos de los descendientes de Amalek, no en manos de los adheridos a Edom, no en manos de todos aquellos que declararon la guerra al cielo y al Todopoderosos en los anales de la historia de la creación actual y todas las anteriores. No en manos de cualquiera. Y no obstante, las bajas sobre Israel han sido dramáticas. No obstante, las infiltraciones oscuras han sido exitosas, los cerebros se han infiltrado y pasan como pueblo de Israel, los jáfaros desprestigian el honor del pueblo judío y el Eterno, etc. ¿Cuál hombre?
el Ben Adam, al cual debía pertenecer todo el género humano. Sé que el párrafo anterior no se entiende. Lo menciono solamente para resaltar el hecho que hay infinitos detalles y acontecimientos desconocidos por las masas, hechos estos que generan o generarían en su ignorancia la insensatez de risas y burlas descalificativas, que a la postre marcarán su propia desgracia. Aún así lo menciono, pues, lo vemos y vivimos a diario con todo el horror que nos rodea y que al no saber de dónde viene, terminamos inculpando al mismo Creador y justificando visiones como la de Ruiniana. Sí, la elección como pueblo de Israel por Dios es una elección para ser reflexionada profundamente. El pueblo judío fue escogido para que como pueblo, aunque no lo quieran, se vean confrontados eternamente por la mano de Dios para asumir dicha responsabilidad. Y que aunque como individuos, muchos hombres pertenecientes a dicho pueblo fracasen, fallen y decidan no asumir su misión, impuesta por Dios, siempre hayan otros, dentro de este pueblo, que se den la talla para cuidar y usar la joya de la corona, la Torá. Dios mismo se encargará de que así suceda sin intervenir en el libre albedrío de nadie de este pueblo. Dios mismo garantizará que la Torá siempre esté dentro del pueblo judío y sea cumplida, no dentro de otros pueblos. Los demás pueblos y individuos por fuera de Israel se pueden acercar, pero los judíos, así se alejen, se pierdan y se asimilen como individuos, como pueblo nunca se podrán alejar o abandonar la Torá. Como individuos, claro que pueden renunciar, mas como pueblo, no. Esto lo demuestra hasta la saciedad la historia. Cualquiera puede verificarlo, y es totalmente sobrenatural y milagroso. Dios lo garantiza como pacto eterno. ¿Cómo lo garantiza? Dios dirigirá el curso de la historia siempre, para que sin intervenir individualmente en el libre albedrío del judío, los acontecimientos sean tales, que siempre exista un remanente de individuos que sigan en el calificativo de pueblo judío. A lo largo del tiempo, el pueblo crecerá y se disminuirá, inclusive casi hasta desaparecer, pero nunca desaparecerá. Es por esto que el pueblo judío se rige por la luna. En unos casos luna llena, en otros casos luna nueva, Rosh Hodesh, donde no se ve y vuelve y arranca a crecer. ¿Se ha visto esto en el curso de la historia? Completamente. Para la muestra un solo botón. Nada más ni nada menos que la historia del Holocausto nazi, símbolo de lo que sucede cuando el pueblo judío decide renunciar al pacto. No pueden. En el país más civilizado de la época, los queridos alemanes nazis, se llevó a cabo una de las más vergonzosas y degradantes abominaciones que puede el ser humano llevar a cabo. Justo cuando estaban en auge, en el país más civilizado del mundo, todo tipo de filosofías iluministas, de avanzada, progresistas, dizque inteligentes, con toda una amplia gama de exponentes dizque de genio, admirados hasta hoy en día, el pueblo judío europeo, seducido por todas estas nuevas filosofías, decidió asimilarse y renunciar a su herencia y pacto. Tanto así que decidieron descalificarlo, cambiando inclusive las referencias de Jerusalén por Berlín en la liturgia sagrada. Cuando precisamente el pueblo judío empezó a finales del siglo XIX a desestimar la Torá, a abrir todo aparte con movimientos conservadores y reformistas, en el mejor de los casos, a asimilarse y sentirse europeo, alemán, etc., tuvo que venir un criminal desquiciado como Hitler a ponerle a todo judío una estrella de David en sus ropas y recordarles a todos que ellos no podían ser alemanes, que eran judíos. Lo anterior se ha repetido constantemente a lo largo de la historia. Basta con estudiar un poquito el antisemitismo a lo largo de la historia y en qué condiciones se ha llevado a cabo. ¿Es acaso lo anterior un castigo? Sí y no. Sí, porque el pueblo judío no puede romper el pacto unilateralmente, y fue advertido de todas las formas posibles de las consecuencias de tal desatino. ¿Dónde está advertido? La misma Torá lo atestigua en diferentes partes sobre las consecuencias de abandonar el pacto. Se deberá estudiar todas las advertencias y maldiciones sobre el pueblo si no escoge la Torá. No es especulación. Se puede verificar fielmente, específicamente en decenas de casos profetizados con 3500 años de anticipación de manera totalmente exacta. El Holocausto está en la Biblia. Y sin embargo no podrán verse los acontecimientos en la superficie como es de esperar se concluya, al constatar en efecto el dolor y sufrimiento. No existe ni en la Torá, ni en la voluntad revelada de Dios nada que en su verdadera esencia se pueda asociar a maldad o dureza. La misma justicia divina es un fruto dulce. Pero esto es imposible de verlo en la superficie y menos sin conocimiento de la Torá y sus secretos celestiales. No son castigos en su significado percibido en este mundo de la dualidad, pues en realidad dentro de sus múltiples alcances aquí específicamente hablando del Holocausto es una bendición. ¿Por qué? Porque con semejante castigo Dios salva de esta forma el alma del transgresor. ¿Sucede esto con los otros pueblos? No sucede. ¿Qué es peor? Peor no ser castigado y perderse eternamente. Mejor
sí ser castigado y entrar al mundo venidero. Por eso la importancia de la conciencia del significado de la elección individual por la adhesión a la verdad. Peor la asimilación, que el antisemitismo. La asimilación del judío aniquila el alma del judío. ¿Por qué? Porque la asimilación es sinónima de la adhesión a la mentira en la que están todos los pueblos sin Torah, consumiéndose. ¿Dónde están todas las grandes civilizaciones de las que se enorgullecen los historiadores y el ser humano actual? ¿Dónde está el imperio griego, el imperio romano, el imperio babilónico, el imperio persa, el imperio egipcio, etcétera, etcétera? Lo único que queda de dichos imperios son ruinas. ¿Estuvo el pueblo judío con ellos? Sí. ¿Estuvo el pueblo judío con tierra? Los últimos 2000 años, no. ¿Acaso sobrevive un pueblo sin tierra? Es claro que no. ¿Ha sobrevivido el pueblo judío sin tierra? Sí, y es un milagro. ¿Es todo lo expuesto anteriormente injusto? Yo no le veo la injusticia. Tanto el judío como el gentil tienen la misma obligación como individuos particulares. Abrir los ojos, buscar y adherirse a la verdad. La pregunta sería, ¿pero quién quiere ver la verdad? Que cada cual asuma la responsabilidad de sus actos. Que el pueblo judío como pueblo asuma su responsabilidad y que todos y cada uno de los habitantes del planeta Tierra asuman su deber de elevarse a la condición de ser humano perfecto. ¿Que vengan los gentiles al pueblo de Israel? Sí que vengan pero al Dios verdadero, a la Torá y a los caminos noédicos como los judíos lo dispongan. ¿Tiene el judío ventaja sobre el gentil para reconocer los mundos trascendentes y espirituales? Claro que sí. Pero que la aproveche. ¿Está el gentil descalificado ante Dios? Claro que no. Inclusive su recompensa puede ser aún mayor, por venir de donde viene. ¿Se puede reclamar a Dios por estas disposiciones? Claro que no. ¿Quién puede reclamar al dueño? Dios hace bajo su potestad vasos de honra y deshonra a su antojo. Como dice la Torá, ¿quién puede decirle acaso qué haces? ¿Se puede uno revelar a este plan? Claro que sí. Pero asuma las consecuencias. ¿Es así de inflexible el plan de Dios? Aparentemente sí. Es muy difícil afirmar que se conocen sus infinitos caminos, mucho menos implicar algo de malicia e injusticia al amo de todo. ¿Significa esto una especie de tiranía sin escapatoria si no doy la talla? No necesariamente. Hay un elemento infinitamente sublime que contrarresta el elemento de justicia establecido como fundamento de la creación, y es la misericordia, el perdón, la teshuva. ¿Hay esperanza? Indudablemente que sí. Pero no a mi manera, sino a la manera de Dios. Por lo menos esto hay que conocerlo. ¿Hay más preguntas? Claro que sí, millones de preguntas. Preguntas que deben ser respondidas de acuerdo al conocimiento, revelado en la Torá y no por nuestro sentido común corrompido y estropeado. Preguntas que no deben ser respondidas por nuestra imaginación, ni especulación. Permítaseme ejemplificar mejor esto que estoy diciendo, y por qué es especialmente importante para todo el mundo. Un caso de la vida real. Anecdótico, pero igualmente puede no serlo, no importa. Una persona perdió a sus padres de pequeño en el Holocausto. El niño sobrevivió. No obstante, el padre se arregló para que algún conocido de la época le guardase su capital durante la guerra para que le fuese entregado a su hijo después de la misma, dada la incertidumbre de poder sobrevivir al exterminio nazi, con la promesa de entregarlo al hijo si se sobrevivía. El niño sobrevivió, el padre y toda la familia del niño fueron asesinados. El depositario del dinero sobrevivió, pero no pudo encontrar al niño después de terminada la guerra. El dinero se puso en un banco a intereses y se dejó ahí, esperando a ver si aparecía el heredero algún día. Dicho niño creció y vivió modestamente durante muchos años, con problemas económicos, como muchos otros. Al cabo de mucho tiempo, el dinero depositado en el banco se volvió una gran suma. De hecho era una fortuna de millones de dólares. El hijo, ahora viejo, no sabe que tiene esa fortuna. No sabe que es millonario. Y pasa angustias económicas. Pregunta, ¿el hijo sobreviviente de la historia es millonario, no? Respuesta, claro que lo es. Lo triste es que no lo sabe y vive como pobre. Si supiera que tiene esa herencia, lo primero que haría sería ir a reclamarla y obtener los beneficios de la herencia. Un segundo ejemplo. Una señora tiene una joya, la cual usa en su cuello desprevenidamente y expuesta en la calle, en multitudes, en cualquier lugar, y no se preocupa por el uso de dicha joya. ¿Por qué no se preocupa? Piensa que es una baratija. Un conocido se le acerca, le examina la joya expuesta en su cuello y le dice que dicha joya cuesta $2 millones. Inmediatamente la señora se asusta y se quita la joya de su cuello y la guarda como un tesoro. ¿Por qué? Porque ahora que conoce su valor, ahora sí aprecia la joya y le da miedo que se la roben o perderla. De ahora en adelante la va a cuidar como un tesoro.
2. Historias. ¿Tienen algo de lógica? ¿Pueden ser reales? Indudablemente que sí. ¿Se puede aprender algo de ellas? Claro que sí. Son apenas un minúsculo reflejo de cómo operan las leyes de percepción, reacción, motivación y definición de la realidad que vivimos. Hay una correspondencia lógica de la cual podemos deducir a otros ámbitos de la vida. La vida y la Torá son dos tesoros que no nos percatamos que existen como tal y por consiguiente se menosprecian. Si hay herencia que reclamar, que no se reclama por desconocimiento y que ni siquiera se sabe que es un tesoro, mientras que vivimos y padecemos en la indigencia y sin siquiera percatarnos que esto nos conduce a una expectativa de un futuro trágico. Y por si acaso, no se están haciendo referencias aquí de consideraciones mundanas. Igualmente despreciamos el tesoro de nuestra propia vida, pensando que es intrascendente, que no vale nada, pues somos descendientes del barro, sin valor alguno. Se concluye que no hay objetivo, que no hay propósito más allá de poder exprimir al máximo nuestro curso por esta vida en placeres egoístas, pues la vida es corta. No solo ignoramos lo importante, sino que además lo despreciamos. Así es imposible entender lo fundamental de nuestra existencia para empezar. Lo más irónico de lo anterior es que efectivamente sí provenimos del barro según el lenguaje de la Biblia y efectivamente la vida es muy corta y hay que aprovecharla al máximo para alcanzar la vida eterna, sin perder el tiempo en distracciones y valores equivocados. No es casualidad que en estos dos ejemplos que se mencionan se perciban las dos caras de la moneda y opuestas a una expresión bíblica y su misma enseñanza, con significados opuestos. Así sucede como se mencionó más o menos de forma extensa previamente con todo evento y concepto que defina nuestra existencia y realidad, asociada o no en la superficie a la Torá, pues todo obligatoriamente está asociado a la Torá. Siempre habrá una versión espejo opuesta del bien y del propósito verdadero de la vida con características de maldad y perversión. Será la versión de las huestes del mal que copia en espejo absolutamente todo lo del bien y lo presenta en su aspecto dual opuesto. Típica metodología de engaño dialéctica y conductiva por exclusión en el pensamiento blanco y negro. Claro que venimos del barro, pero con la chispa de divinidad y claro que debemos aprovechar y maximizar y exprimir el tiempo de nuestra vida en progresar en la búsqueda de la verdad. Solo así es posible percibir los significados de propósito como punto de partida en nuestro tránsito por este mar de lágrimas, dirán algunos, o vida bella color de rosa, dirán otros, bien narcotizados. Al pueblo judío le fue mostrado el propósito, el por qué, el para qué, el qué y el cómo con la entrega de la Torá. Es más, se le mostró lo más importante de todo. Y se le presentó el quién. Al pueblo judío se le presentó, en persona, Dios mismo en el monte Sinai. El pueblo judío lleva 3500 años estudiando el tema exhaustivamente generación tras generación. El pueblo judío es el pueblo del libro. Es el pueblo sabio escogido. Es el heredero en principio, estando invitados todos los pueblos. Es millonario, estando invitados todos los pueblos. Tiene el tesoro. Tiene la revelación directa del diseñador, del creador, irrefutable, demostrable, evidente, el único, el verdadero, el dueño, el todopoderoso, el inconocible, el eterno, el omnisciente, etc. El pueblo judío, a diferencia de cualquier otra civilización, lleva 3500 años construyendo un edificio de 3500 pisos de manera ininterrumpida, constante, especializándose en el tema, mucho más que un médico, que cualquier otra ciencia. Son los expertos, los únicos, expertos en el tema de los temas. Expertos en la sabiduría única y verdadera. En aquella sabiduría que nos permite alcanzar la meta y saber hacia dónde dirigirse. No es lo que nosotros o cada cual se imagine. Eso es un absurdo demostrable. El pueblo judío es único con autoridad para poder hablar con propiedad sobre el tema de la vida, y dicho sea de paso, sobre todo, porque todo está en la Torá, pues es el único con miles de postgrados de estudios al respecto. El legado intelectual del pueblo judío a partir de la Torá y el Talmud es impresionante. Lo que pasa, y como es lo lógico, es que el que no sabe es como el que no ve. El mundo no conoce lo que el pueblo judío ha producido, ni reconoce su legado que se ve por todos lados. Es demasiado lo que hay en la herencia. Los tesoros son inconmensurables. No importa en qué etapa de nuestras vidas nos encontremos. Hay que ir a cobrar la herencia. Para cada pregunta siempre hay una respuesta. Toma tiempo y esfuerzo. Pero lo más importante es la pregunta para empezar. Valga la pena recordar sobre las credenciales de la información que se transmite. Nada me pertenece y solo se transmite lo que verdaderos eruditos del judaísmo han escudriñado y concluido por miles de años. No soy ni autoridad, ni conocedor de la sabiduría fundamental de la vida, ni de Dios. Solo expongo lo que otros, verdaderos gigantes, ya han expuesto.
Solo se expone la argumentación que pueda confrontar los habituales sistemas de creencias y que dentro de un marco de pensamiento lógico, no se pueden refutar. De mí solo puedo afirmar, que entre más estudio, tengo más conciencia que menos conozco los secretos de la realidad. Que solo sé, que nada sé. David Saportas Lierbano.